Jorge Alberto Vega Díaz acaba de recibir 20 años de prisión, 20 años por salir de noche con otros pandilleros de la MS-13 a interceptar a un hombre en Tacuba, Ahuachapán, privarlo de su libertad, arrastrarlo hasta una zona desolada donde nadie pudiera escuchar nada, y ahí, en esa oscuridad elegida específicamente para que no hubiera testigos, golpearlo y hundirle un arma blanca en el cuerpo una y otra vez hasta quitarle la vida. Eso es lo que hizo Jorge Alberto Vega Díaz en enero de 2021. Eso es lo que la FGR demostró ante el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán con evidencia que no dejó ninguna duda. Y eso es lo que hoy le cuesta 20 años de su vida encerrado en una celda, mientras la familia de su víctima en Tacuba recibe algo que el sistema anterior les negó durante demasiado tiempo: justicia real con nombre y apellido del responsable. Si quieres saber por qué esta condena es mucho más importante de lo que parece a primera vista, suscríbase ahora al canal, porque lo que viene a continuación le va a dejar sin palabras. Porque lo que ocurrió en Tacuba en enero de 2021 no fue una pelea que se salió de control, ni un crimen de oportunidad cometido en el calor del momento. Fue una operación, planificada, coordinada entre varios miembros de la clica de la MS-13 que operaba en ese municipio del occidente de El Salvador. Alguien tomó la decisión de que esa víctima específica tenía que morir esa noche. Alguien dio la orden. Alguien organizó la intercepción nocturna. Y Jorge Alberto Vega Díaz fue uno de los que salió esa noche con los demás, uno de los que rodeó a esa persona cuando ya no había escapatoria posible, uno de los que la llevó a la zona desolada donde el arma blanca haría el trabajo que la clica había decidido que tenía que hacerse. Eso es la MS-13 en Tacuba, Ahuachapán. No pandilleros de esquina. Una estructura organizada que tomaba decisiones de vida o muerte sobre las personas de su municipio con la frialdad de quien lleva años haciéndolo sin consecuencias. Y la pregunta que eso abre es la que más duele. ¿Cuántos crímenes como este quedaron sin condena en Tacuba antes de que la FGR construyera este caso? La respuesta a esa pregunta empieza por entender algo sobre Tacuba que hace que este caso sea especialmente significativo. Porque Tacuba no es San Salvador, no es Soyapango, no es uno de los municipios del área metropolitana donde la presencia policial es constante y donde el sistema judicial tiene más recursos para construir casos. Tacuba es un municipio pequeño del distrito de Ahuachapán Centro, con la vida cotidiana de cualquier comunidad rural salvadoreña, donde la MS-13 operaba con la impunidad que le daba el sistema anterior y la geografía. Y en enero de 2021, cuando Jorge Alberto Vega Díaz y otros miembros de su clica interceptaron a su víctima de noche y la llevaron a una zona desolada para matarla, ese municipio era todavía el Tacuba del sistema anterior, el que no tenía las herramientas para construir casos contra pandilleros en comunidades pequeñas del occidente, el que dejaba archivados los homicidios de la MS-13 mientras las familias esperaban una justicia que nunca llegaba, y sin embargo alguien en Tacuba habló, alguien se atrevió, y eso cambió todo. Porque construir un caso de homicidio agravado con privación de libertad contra un pandillero de la MS-13 en un municipio pequeño del occidente no es tarea sencilla. No en El Salvador de 2021. No en un municipio donde la clica controlaba el territorio y donde hablar tenía un precio que no todo el mundo estaba dispuesto a pagar. Requería valentía. Requería que alguien viera lo que ocurrió esa noche en Tacuba y decidiera que eso no podía quedar sin consecuencias, a pesar del riesgo que esa decisión implicaba. Y alguien lo decidió. Alguien habló, alguien le dio a la FGR la semilla de lo que se convirtió en años de investigación, de construcción de evidencia y de preparación de un caso que el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán recibió y convirtió en 20 años de condena contra Jorge Alberto Vega Díaz. Y lo que la FGR construyó a partir de esa semilla en Tacuba no termina con estos 20 años. Apenas empieza, porque Jorge Alberto Vega Díaz no actuó solo esa noche de enero de 2021, actuó con otros miembros de la clica de la MS-13 que también estuvieron en esa intercepción, en ese traslado a la zona desolada, en ese crimen que dejó a una familia de Tacuba sin alguien que nunca debió haber muerto de esa forma. Y esos otros, esos compañeros de crimen que compartieron esa noche con Vega Díaz en Ahuachapán, no son un detalle menor ni un cabo suelto que la FGR dejó sin resolver. Son el hilo que conecta la condena individual de este pandillero con algo mucho más grande que se construyó en Tacuba contra la estructura completa de la MS-13 en ese municipio. Algo que el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán procesó en múltiples audiencias. Algo que produjo condenas que van mucho más allá de los 20 años de Jorge Alberto Vega Díaz. Y ese algo es lo que convierte este caso en uno de los más importantes que la FGR ha cerrado en el occidente de El Salvador.
Y mientras Vega Díaz inicia el cumplimiento de su condena, enfrentando además otros procesos judiciales por su vínculo con las pandillas, la clica de la MS-13 que operaba en Tacuba en enero de 2021 tiene que procesar algo que ninguna estructura criminal del sistema anterior habría anticipado. Que la FGR llegó a su municipio, que investigó sus crímenes, que reunió la evidencia suficiente y que obtuvo condenas reales contra sus miembros ante un tribunal que vio todo lo que hicieron en ese municipio del occidente de El Salvador. Eso no es solo la condena de un pandillero individual. Es el desmantelamiento judicial de una clica entera en un municipio que la MS-13 creyó que era suficientemente pequeño para que nadie construyera un caso contra ellos. Y lo que ese desmantelamiento reveló sobre el alcance real de la justicia del Nuevo El Salvador en los municipios más remotos del occidente es algo que sacudió a Huachapán entera. La familia de la víctima que perdió en Tacuba en enero de 2021 esperó años para escuchar lo que el Tribunal de Sentencia de Huachapán dictó contra Jorge Alberto Vega Díaz. Años de saber quiénes eran los responsables de lo que le hicieron a su ser querido en esa zona desolada de Tacuba. Años de confiar en que la FGR iba a construir el caso, iba a reunir la evidencia y iba a llevar a esos pandilleros ante un tribunal que los viera por lo que eran: asesinos que interceptaron a una persona de noche, la privaron de su libertad y la mataron con arma blanca en una zona desolada del municipio. Y cuando esa condena llegó, cuando el tribunal dictó los 20 años contra Vega Díaz, esa familia recibió algo que el sistema anterior rara vez podía darle a las familias de las víctimas de la MS-13 en los municipios pequeños del occidente. No un archivo, no un proceso diluido, una condena real, con nombre, con años. Con la certeza de que Jorge Alberto Vega Díaz va a estar en prisión durante 2 décadas respondiendo por lo que hizo esa noche en Tacuba. Y lo que viene después de esa condena, lo que el proceso judicial completo contra la clica de la MS-13 en Tacuba revela cuando se ve en su totalidad, es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y lo que más rabia da cuando uno analiza este caso con todos los datos sobre la mesa, no es solo el crimen de enero de 2021. Es el tiempo que transcurrió entre esa noche en Tacuba y la condena del Tribunal de Sentencia de Huachapán. Años durante los cuales Jorge Alberto Vega Díaz existió sabiendo lo que había hecho. Sabiendo que había participado en interceptar a un hombre de noche, llevarlo a una zona desolada y matarlo con arma blanca. Y siguiendo su vida dentro de la MS-13, enfrentando otros procesos judiciales, existiendo en ese municipio del occidente de El Salvador, mientras la familia de su víctima esperaba que alguien cerrara el ciclo de lo que ocurrió esa noche de enero. La FGR lo cerró, con evidencia, con un tribunal, con 20 años de condena que empiezan a cumplirse ahora. Y con algo que ningún pandillero de ninguna clica de la MS-13 en ningún municipio pequeño del occidente de El Salvador puede ignorar después de lo que ocurrió en Tacuba: que la FGR llega, que investiga, que construye el caso, y que no para hasta que hay una condena sobre la mesa. Y lo que ese proceso judicial completo contra la clica de la MS-13 en Tacuba revela cuando se ve en su totalidad, empieza por entender algo que ningún titular ha explicado con la contundencia que merece. Porque la condena de Jorge Alberto Vega Díaz no es un caso aislado que la FGR construyó de forma independiente contra un pandillero individual en un municipio pequeño del occidente de El Salvador. Es una pieza, un eslabón, una parte específica de algo mucho más grande y mucho más devastador para la estructura de la MS-13 en Tacuba que los 20 años de condena de un solo miembro. Y entender esa dimensión más grande requiere entender primero qué era realmente la clica Cobras Locos Salvatruchos en Tacuba antes de que la FGR empezara a desmantelarla judicialmente caso por caso, audiencia por audiencia, condena por condena. Y aquí está el dato que convierte esta condena de 20 años en algo que sacude a Huachapán entera y que ningún medio está contando con la profundidad que merece. Jorge Alberto Vega Díaz no es el único pandillero de la clica Cobras Locos Salvatruchos de Tacuba que la FGR llevó ante los tribunales. Es uno de varios, uno de los eslabones de un proceso judicial masivo que la Fiscalía construyó contra la estructura completa de esa clica en Tacuba y que produjo condenas en múltiples audiencias que van desde 20 años hasta 324 años de prisión. 324 años. Ese es el número más alto que el Tribunal de Sentencia de Huachapán dictó contra uno de los miembros de la clica Cobras Locos Salvatruchos en ese proceso judicial. 324 años que en el lenguaje de la justicia salvadoreña significan una sola cosa: que ese pandillero nunca va a volver a ver las calles de Tacuba.
Que ningún recurso legal, ningún cambio de gobierno y ningún indulto puede hacer que esa persona vuelva a pisar ese municipio del occidente de El Salvador. Y los 20 años de Jorge Alberto Vega Díaz son el último eslabón visible de esa cadena de condenas que la FGR construyó en Tacuba contra una clica entera de la MS-13. Y lo que esa cadena de condenas, desde los 20 hasta los 324 años, revela sobre la capacidad de la FGR del Nuevo El Salvador para desmantelar judicialmente una estructura criminal completa en un municipio pequeño del occidente, es algo que redefine completamente lo que la justicia salvadoreña puede hacer cuando tiene la determinación de hacerlo. Porque la clica Cobras Locos Salvatruchos no era un grupito de pandilleros de esquina en Tacuba, era una estructura con jerarquía, con territorio, con operaciones sistemáticas de control, extorsión y violencia, que durante años aterrorizó a las familias de ese municipio de Aguachapán. Y la FGR no se conformó con capturar a uno o dos de sus miembros y archivar el resto. Investigó la clica completa, construyó casos contra cada uno de sus miembros, los llevó ante el tribunal uno por uno en múltiples audiencias, y obtuvo condenas que van desde 20 hasta 324 años de prisión. Eso no es justicia parcial, eso es el desmantelamiento judicial total de una organización terrorista en un municipio del occidente de El Salvador. Porque hay algo en las condenas que van de 20 a 324 años contra la clica Cobras Locos Salvatruchos de Tacuba, que dice más sobre el Nuevo El Salvador que cualquier discurso oficial podría transmitir con la misma contundencia. Dice que la FGR fue a Tacuba, que investigó lo que esa clica hizo en ese municipio, que habló con las familias de las víctimas, que reunió la evidencia, que construyó los casos, y que los llevó ante un tribunal que los vio por lo que eran, terroristas que durante años secuestraron, asesinaron y aterrorizaron a las familias de Tacuba, con la certeza de que el sistema anterior nunca los iba a alcanzar de forma definitiva. El sistema los alcanzó, con 324 años para el más grave, con 20 para el más reciente, y con todo lo que hay entre esos dos números para cada uno de los miembros de la clica que la FGR procesó en esas múltiples audiencias. Y las familias de Tacuba que esperaban esas condenas saben exactamente lo que cada uno de esos años significa, porque detrás de cada condena dictada contra la clica Cobras Locos Salvatruchos en Tacuba hay una víctima, una persona específica que sufrió lo que esa clica le hizo. Una familia que perdió algo o a alguien y que esperó durante años a que la justicia reconociera oficialmente lo que había ocurrido. Y cuando la FGR construyó esos casos y los llevó al Tribunal de Sentencia de Aguachapán, no estaba solo ejecutando un proceso judicial abstracto contra una organización terrorista. Estaba devolviéndole a cada una de esas familias algo que el sistema anterior les había negado, la certeza de que lo que les hicieron a ellas o a sus seres queridos tiene consecuencias reales, permanentes e irreversibles para los que lo hicieron. Eso vale más que cualquier estadística de seguridad. Eso vale más que cualquier comunicado oficial sobre el éxito del régimen de excepción. Es justicia con cara, con nombre y con años de prisión contados uno por uno. Y lo que la FGR tuvo que superar para construir esos casos en Tacuba dice algo sobre la valentía institucional del Nuevo El Salvador que muy pocos análisis han reconocido con la profundidad que merece. Porque investigar a una clica de la MS-13 en un municipio pequeño del occidente de El Salvador no es lo mismo que investigar un caso en San Salvador. En Tacuba todos se conocen. Los testigos saben quiénes son los pandilleros saben quiénes son los testigos. Y en el sistema anterior esa ecuación siempre se resolvía de la misma forma, el miedo ganaba y los casos no avanzaban. La FGR del Nuevo El Salvador fue a Tacuba de todas formas, habló con quienes tenían que hablar, construyó la evidencia que tenía que construir. Y llevó los casos hasta el final independientemente de lo que eso implicaba en un municipio pequeño del occidente donde la clica Cobras Locos Salvatruchos había operado durante años con la certeza de que nadie iba a hacer eso. Nadie lo había hecho antes. La FGR lo hizo. Y el impacto que ese proceso judicial completo contra la clica Cobras Locos Salvatruchos tuvo en Tacuba va mucho más allá de las condenas individuales. Porque cuando una clica entera de la MS-13 es procesada judicialmente en un municipio pequeño, cuando sus miembros caen uno tras otro ante el mismo tribunal con condenas que van de 20 a 324 años, el efecto sobre el territorio que esa clica controlaba es total y definitivo. No hay estructura que reorganizarse porque no hay miembros libres para reorganizarla. No hay jerarquía que reconstituirse porque la jerarquía está en prisión con décadas de condena encima. No hay territorio que reclamar porque el territorio ya no tiene quien lo reclame. Y Tacuba
Ese municipio pequeño del distrito de Ahuachapán Centro donde la MS-13 creyó que podía operar indefinidamente porque era demasiado pequeño para que nadie construyera casos contra ellos, es hoy un municipio donde la clica Cobras Locos Salvatruchos existe solo en los registros del Tribunal de Sentencia de Ahuachapán como una lista de condenas que van de 20 a 324 años. Y eso es lo que la justicia del Nuevo El Salvador puede hacer que el sistema anterior nunca pudo. Hay algo que este proceso judicial en Tacuba le demuestra a todos los municipios pequeños del occidente de El Salvador que durante años vieron cómo la MS-13 operaba en sus territorios con impunidad. Les demuestra que el tamaño del municipio ya no es un escudo para la organización terrorista, que la FGR no solo va a los casos grandes en las ciudades departamentales, que va también a los municipios pequeños, a los que el sistema anterior consideraba demasiado remotos o demasiado complicados para construir casos. Y que cuando llega a un Tacuba con la determinación de investigar lo que la clica Cobras Locos Salvatruchos hizo en ese municipio, no se va hasta que hay condenas sobre la mesa. Condenas de 20 años, condenas de 324 años, y todo lo que hay entre esos dos números para cada miembro de la estructura que creyó que Tacuba era suficientemente pequeño para ser su escudo definitivo. No lo era, y nunca más lo va a hacer. Y mientras Jorge Alberto Vega Díaz cumple sus 20 años de condena, enfrentando además otros procesos judiciales por su vínculo con las pandillas, el mensaje que su sentencia le manda a cualquier pandillero de cualquier clica de la MS-13 en cualquier municipio pequeño del occidente de El Salvador es devastador en su precisión. No importa el tamaño del municipio donde operaste, no importa si creías que era suficientemente pequeño o suficientemente remoto para que la FGR no llegara. No importa si el crimen ocurrió en 2021, cuando el sistema anterior todavía no había sido transformado por el régimen de excepción. La FGR llega, investiga, construye el caso y obtiene condenas que van de 20 a 324 años dependiendo de lo que hiciste y de cuántas veces lo hiciste. Y Tacuba es la prueba más concreta de que eso no es una promesa, es una realidad verificada ante el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. Y la imagen que este proceso judicial completo contra la clica Cobras Locos Salvatruchos deja para la historia de la justicia salvadoreña en el occidente del país es simple y demoledora al mismo tiempo. Una clica de la MS-13 que operó durante años en Tacuba, creyendo que ese municipio era suficientemente pequeño para que nadie construyera casos contra ellos. Una FGR que llegó de todas formas, que investigó de todas formas, que habló con los testigos de todas formas y que construyó la evidencia de todas formas, y un tribunal de sentencia de Ahuachapán que dictó condenas que van desde 20 hasta 324 años contra los miembros de esa clica en múltiples audiencias. Eso es lo que ocurrió en Tacuba, y lo que esas condenas, desde la de 20 años de Jorge Alberto Vega Díaz hasta la de 324 años del miembro más grave de la clica, representan para las familias de ese municipio que esperaron años por esa justicia, es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y lo que esas condenas representan para las familias de Tacuba que esperaron años por esa justicia, empieza por algo que ningún número puede capturar completamente, pero que cualquier salvadoreño que haya vivido bajo el control de una clica de la MS-13 entiende de forma visceral e inmediata. Porque 324 años de condena no es solo un número en una sentencia judicial. Es la respuesta más definitiva e irreversible que el sistema de justicia salvadoreño puede darle a una familia que perdió a alguien en una zona desolada de Tacuba una noche de enero de 2021. Es la certeza de que el hombre que tomó esa decisión, que dio esa orden, que participó en ese crimen, no va a volver. Nunca. Que ningún cambio de gobierno, ningún indulto, ningún recurso legal puede abrir esa puerta. Y que la justicia que el sistema anterior le negó durante años a esa familia llegó finalmente con toda la contundencia que el Nuevo El Salvador puede poner sobre una mesa de tribunal en Ahuachapán. Porque hay algo en la secuencia completa de lo que la FGR construyó en Tacuba contra la clica Cobras Locos Salvatruchos que merece un análisis propio y que dice más sobre el Nuevo El Salvador que cualquier estadística de capturas. El crimen ocurrió en enero de 2021. El sistema anterior todavía estaba en pie. El régimen de excepción no había comenzado. Y sin embargo la FGR inició la investigación, reunió la evidencia, habló con los testigos que en el Tacuba de 2021 tenían todo el miedo del mundo para hablar, y construyó un caso que años después terminó en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán con condenas que van de 20 a 324 años contra los miembros de la clica. Eso significa que la transformación de la justicia salvadoreña no empezó solo con el régimen de excepción.
Empezó también con una FGR que decidió que Tacuba merecía la misma determinación investigativa que cualquier otro caso en cualquier otra ciudad de El Salvador. Y esa decisión cambió para siempre lo que ese municipio del occidente es hoy. Y lo que Tacuba es hoy, después de que la FGR procesó judicialmente a la clica Cobras Locos Salvatruchos completa, es algo que las familias de ese municipio pueden sentir de una forma que ningún comunicado oficial puede describir con la misma precisión. Porque cuando una clica entera de la MS-13 cae ante un tribunal, cuando sus miembros están en prisión con condenas que van de 20 a 324 años, el territorio que esa clica controlaba cambia, no de forma abstracta ni estadística, de forma concreta y cotidiana. La familia que pagaba renta ya no la paga. El comerciante que tenía miedo de abrir su negocio después de cierta hora ya no tiene ese miedo. El joven que era presionado para unirse a la clica ya no tiene esa presión. Y la persona que sabe lo que le hicieron a la víctima de enero de 2021 puede hablar de eso en voz alta sin temer las consecuencias que en el Tacuba de antes habrían sido inmediatas y devastadoras. Eso es lo que 324 años de condena para el más grave y 20 para el más reciente le dan a un municipio pequeño del occidente de El Salvador. Libertad, concreta, verificable, cotidiana. Y hay algo en la condena específica de Jorge Alberto Vega Díaz que merece un párrafo propio porque dice algo sobre la determinación de la FGR que va más allá de este caso individual. Porque Vega Díaz no solo enfrenta los 20 años de condena por el homicidio agravado de la víctima de Tacuba, enfrenta además otros procesos judiciales por su vínculo con las pandillas. Eso significa que la FGR no se conformó con cerrar el caso del crimen de enero de 2021. Siguió investigando, siguió construyendo. Siguió acumulando cargos sobre un pandillero que pensaba que con un solo proceso judicial ya había visto lo peor que el sistema podía hacerle. No había visto nada. Y lo que esos otros procesos judiciales pueden añadir a los 20 años que ya tiene encima es algo que Vega Díaz está descubriendo en este momento desde dentro de la prisión donde cumple su condena. Y esa acumulación de procesos, esa determinación de la FGR de no dejar ningún cabo suelto, es exactamente lo que diferencia al sistema anterior del nuevo. Porque en el sistema anterior un pandillero como Jorge Alberto Vega Díaz, que lograba que un solo caso no prosperara, podía respirar tranquilo. Podía asumir que lo peor había pasado, que el sistema había hecho su intento y había fallado, que podía seguir operando dentro de la clica sin que nadie volviera a construir un caso serio contra él. En el nuevo El Salvador esa lógica ya no funciona. La FGR no cierra el expediente cuando un proceso termina. Lo usa como punto de partida para el siguiente. Y Vega Díaz, con sus 20 años de condena por el homicidio de Tacuba y con otros procesos judiciales activos por su vínculo con las pandillas, es la demostración más concreta de que en el nuevo El Salvador no hay pandillero que pueda asumir que ya pasó lo peor. Porque con la FGR del nuevo El Salvador, lo peor siempre puede estar por venir. Y lo que el proceso judicial completo contra la clica Cobras Locos Salvatruchos de Tacuba le dice a todas las clicas de la MS-13 que todavía operan en municipios pequeños del occidente de El Salvador es algo que ninguna estructura criminal puede ignorar sin pagarlo caro. Dice que el tamaño del municipio ya no importa, que la FGR va a los municipios pequeños con la misma determinación con que va a las ciudades grandes, que investiga los crímenes cometidos antes del régimen de excepción con la misma energía con que investiga los cometidos después, y que cuando llega a un municipio y empieza a construir un caso, no para hasta que hay condenas sobre la mesa, condenas que en el caso de Tacuba van desde 20 hasta 324 años. Condenas que en el lenguaje de la justicia salvadoreña del Nuevo El Salvador significan exactamente lo que dicen, que los pandilleros que las reciben no van a volver. Nunca. Hay algo que este caso le dice a El Salvador entero sobre lo que el nuevo sistema de justicia puede lograr cuando tiene la determinación de lograrlo. Que un municipio pequeño del occidente, un Tacuba que el sistema anterior habría considerado demasiado remoto o demasiado complicado para construir casos, puede recibir justicia completa. No parcial, no simbólica, completa, con la clica entera procesada, con condenas que van de 20 a 324 años, con las familias de las víctimas viendo a los responsables de lo que les hicieron sentados ante un tribunal que los condenó con la evidencia que la FGR construyó durante años. Eso es lo que ocurrió en Tacuba, Aguachapán, y eso es lo que el nuevo El Salvador puede replicar en cualquier otro municipio pequeño del occidente, del oriente o del norte del país donde una clica de la MS-13 creyó durante años que era suficientemente remota para escapar de la justicia. Ya no hay municipios suficientemente remotos,
y la familia de la víctima que perdió en esa zona desolada de Tacuba en enero de 2021, la que esperó años para escuchar lo que el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán dictó contra Jorge Alberto Vega Díaz, recibe hoy algo más que una condena de 20 años. Recibe la confirmación de que lo que le hicieron a su ser querido esa noche en Tacuba fue visto, investigado, probado y castigado por el sistema de justicia del Nuevo El Salvador. Que la FGR fue a ese municipio pequeño del occidente, que habló con los testigos, que reunió la evidencia, que construyó el caso y que no paró hasta que hubo una condena real con nombre y apellido del responsable y con años de prisión contados uno por uno. Esa certeza, esa confirmación de que la justicia llegó de verdad, es lo que ninguna estadística de seguridad pública puede capturar completamente, pero que esa familia de Tacuba siente hoy de una forma que no necesita ninguna explicación adicional. Si este caso le generó tanta indignación ante el crimen y al mismo tiempo tanta satisfacción ante la justicia que finalmente llegó, no se pierda el siguiente video del canal, porque lo que viene es otro caso que demuestra que en el Nuevo El Salvador la FGR no olvida ningún crimen, no archiva ningún caso y no para hasta que hay una condena sobre la mesa, independientemente de cuánto tiempo tome construirla.